Entre amigos hay que apoyarse y eso es lo que hizo el primer ministro canadiense Justin Trudeau, gran amigo de los duques de Sussex, Meghan y Harry, en su estancia de bastantes meses en Vancouver, Canadá. Pero ahora Justin Trudeau, contra las cuerdas por culpa de Meghan Markle y Harry, es el titular que más está sonando. Esto es El Ático, suscríbete, bienvenidos, te lo contamos. Que Meghan y Harry son amigos de la pareja presidencial canadiense no es noticia porque ya lo sabíamos. Y también que Meghan Markle formó parte de One Young Girl, organización liderada por Trudeau y por la que el príncipe Harry entraría en contacto con la actriz que rodaba en Toronto su serie Suits. Además, la esposa de Trudeau se convertiría en amiga de Meghan porque Ben Mulroney, presentador televisivo canadiense, es nieto del expresidente Mulroney, cuya esposa es Jessica Mulroney, estilista y asistente a la boda de mayo de los Sussex, con un papel claramente estelar. Una Jessica Mulroney que también andaría sobre las cuerdas por un asunto desafortunado con el tema del racismo como telón de fondo y que le ha hecho perder varios trabajos por verse involucrada, y no bien precisamente. Asunto que colateralmente afectaría en lo personal a su amiga Meghan, debido a lo directamente interesada por el tema del racismo, además del feminismo, las dos causas sociales que defiende la esposa de Harry desde que era una niña y que ahora en Estados Unidos, lejos de la corte británica, puede defender con más libertad que antes. Y es que resulta que la Federación Canadiense de Contribuyentes ha descubierto la cantidad concreta que la policía montada gastó en tiempo extra y costos de logística para la seguridad de la pareja real. $50,000 más los sueldos del personal de seguridad, y todo ello prácticamente en un mes. Porque a pesar de que hace casi 3 meses que abandonaron el que fue su hogar de Vancouver, el debate es, de nuevo, a cuenta de los gastos de seguridad de esta controvertida pareja, que tantos problemas provocó en su momento después de que el primer ministro Trudeau se ofreciera a sufragar la mitad del coste. La oferta de Trudeau en su día fue rechazada de pleno, no solo por el ministro de Economía canadiense, sino también por la opinión pública, recogiendo más de 80,000 firmas en contra de que se costearan los $600,000 anuales que se calculaba supondría la seguridad de los Sussex. Y ahora se publica que sí que se ha pagado, al menos parte de esos gastos, sin que nunca se concrete qué cantidad ha salido de las arcas públicas canadienses. La Federación de los Contribuyentes ha descubierto que el cuerpo de policía gastó más de $50,000, a los que habría que sumar los salarios de los policías y todo hasta mediados de marzo, cuando se mudaron a Los Ángeles. La polémica está servida y aunque el gobierno desmintió que los Sussex fueran a tener privilegios en ciertos trámites, como por ejemplo conseguir la nacionalidad, cosa que ya no parece necesario, parece que sí han tenido muchos beneficios con los que gran parte de los canadienses no estaban nada de acuerdo y se han enterado prácticamente como nosotros 2 meses después.